quería ponerle un poco de onda al video y dije, bueno, le voy a meter, qué sé yo, un Funko ahí al costado o algo por el estilo. Y revolviendo mi cuarto encontré a este Ron Weasley carbonizado, cual vemos que no se parece en nada al pobre Ron Weasley y que está como bastante dejado, así que bueno, nada, humilde, eh, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que el pobre Ron Weasley que trabaja de minero va a quedar por acá al costado y bueno, vamos a tratar de grabar el video con él si se puede. No, se puede, ahí está, ven al costado, creo que se ve ahí, ahí está Ron Weasley, está llorando, está llorando Ron Weasley. Bueno. Bienvenidos y bienvenidas, esto es El Cine I, un canal que intenta demostrar que si algo existe, tiene una o más películas que lo respalden. Empecemos. En esta oportunidad vamos a hablar de algo que no solamente existe, sino que lamentablemente sigue vigente y con fuerza. Y estamos hablando del racismo. Pero antes de empezar quería aclarar una cosa. Pero antes de empezar quería aclarar una cosa. Este video va a tratar específicamente del racismo que sufren las personas afroamericanas en Estados Unidos y las películas que están relacionadas a ese hecho. Aclaro esto porque el racismo en sí mismo es un fenómeno muy complejo y no es igual el racismo que pueden sufrir las personas afroamericanas que las que pueden sufrir las asiáticas o las latinas. Tampoco es el mismo racismo que puede llegar a vivirse acá en Argentina. Como dije antes, el racismo es un fenómeno muy complejo, por eso quiero ser lo más específico posible. Si hablara solamente de racismo estaría haciendo una simplificación muy grande, es por eso que quiero especificar, justamente para que el video sea lo más interesante posible. Y además para que queden la menor cantidad de cosas fuera. La discriminación hacia los afroamericanos en el cine se ve desde los inicios del mismo. Y cuando hablo de los inicios, no estoy hablando casi o metafóricamente, sino que estoy hablando de la película que dio inicio al cine como lo conocemos hoy en día. Ya en esa película había una fuerte carga de racismo contra el pueblo afroamericano. Este video va a utilizar una serie de personajes que me va a ayudar a contextualizar hechos importantes que están relacionados con la discriminación en el cine. El primer personaje que tengo que abordar es David Griffith. Griffith es nada menos que el padre del cine como lo conocemos. Fue el primer director estrella de Hollywood y el responsable de lo que se conoce como MRI o modelo de representación institucional. Pero, ¿qué significa ese nombre de partido político genérico? Antes de Griffith, el cine era como teatro filmado. Una cámara tomaba a un grupo de actores con un tamaño y angulación tal que parecía que estuviésemos viendo una obra de teatro. Griffith comenzó a utilizar los planos para ubicar a los personajes en el espacio y comenzó a darles identidades con el primer plano. Una verdadera revolución en el cine. A eso se lo conoció como MRI, o sea, el cine con la organización espaciotemporal que tenemos hoy en día. A continuación les hago un pequeño ejemplo ilustrativo. El film que se encarga de inaugurar este nuevo tipo de lenguaje en el cine es El nacimiento de una nación. Este film es uno de los más importantes de la historia del cine y trata básicamente sobre un conflicto político entre el norte y el sur de los Estados Unidos luego de la Guerra de Secesión. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál sería el temita entonces? La película muestra como héroes a los miembros del Ku Klux Klan. Sí, escuchaste bien, el Ku Klux Klan. Refleja a los afroamericanos como vagos, borrachos y criminales. Y además los culpa de todas las miserias que Estados Unidos tiene y que le impiden ser una gran nación. Al margen de que a Griffith le faltaban un par de threads en Twitter, ese film marca fuertemente la historia del cine por sus avances técnicos. El virtuosismo de Griffith a la hora de revolucionar el modo de narrar en el cine fue innegable, así como lo era su inherente racismo. La discriminación hacia los afroamericanos está enquistada desde los orígenes del cine. Pero inclusive en la época de Griffith hubo un realizador que no tiene el honor de aparecer en los libros sobre teoría cinematográfica, pero que, a diferencia de Griffith, tenía un enfoque mucho más humano y realista acerca de la realidad afroamericana. Estoy hablando de Oscar Micheaux, el primer realizador afroamericano de la historia. Micheaux era un novelista y trabajó arduamente para financiarse sus propias películas.
Por supuesto, ningún estudio lo contrató en ese entonces, y a pesar de esto realizó más de 40 cortometrajes de manera independiente. Claro que en esa época el racismo contra los afroamericanos estaba institucionalizado, por lo que era lógico que sucediera algo por el estilo. El cine, y sobre todo el cine de los estudios, fue siempre un reflejo ético y moral de la época. Ya con el avance de Hollywood y su cine en todo el mundo, se crea una especie... Bueno, pues está titilando el número, no sé qué significa eso, pero la batería tengo. Cuando Hollywood se establece como la principal industria cinematográfica a nivel mundial, empieza a haber un sistema de jerarquías entre sus grandes estrellas que se llama justamente Star System. El Star System básicamente es el modo de concebir. Pasa un avión. No, porque ahora pasa todo: helicóptero, aviones, tanques, va a pasar todo. Ya en la década del 20, inclusive en la década del 30, Hollywood se había establecido como la meca del cine a nivel internacional. Las producciones dominaban casi todos los mercados, y es por eso que se empieza a hablar de Star System, que es justamente la composición de estrellas que había en todos los distintos estudios de Hollywood. El Star System es algo que existe hoy en día. Básicamente estamos hablando de las principales estrellas del cine y de cómo se van manejando básicamente. Pero bueno, vamos a simplificarlo diciendo que simplemente es el modo en el que las estrellas de cine se manejan. Y se manejaban en aquel entonces también. A este primer Star System plagado de figuras blancas, finalmente se le suma una persona afroamericana. Stepan Fetchit fue el primer actor afroamericano en triunfar dentro del Star System de Hollywood. Si bien esto puede considerarse un avance en materia de tolerancia, el racismo seguía teniendo niveles altísimos en Estados Unidos. En el caso de Fetchit, esto se reflejaba en las tramas de sus películas. No solo no obtenía papeles protagónicos, sino que su rol recurrente en las películas era de borracho y vago, como si los afroamericanos solo pudiesen representarse así en la pantalla grande. El talento y gran carisma de Fetchit le dieron un enorme reconocimiento. Pero lo que se ve como un paso importante para la comunidad afroamericana también terminó colaborando para la perpetuación de una imagen ridiculizada y caricaturesca del hombre afroamericano. El verdadero quiebre vendría recién a finales de la década del 60, en un marco donde todos los postulados sociales se pusieron en crisis. El fotógrafo Gordon Parks escribió y dirigió The Learning Tree, el primer film realizado por un afroamericano que cuenta con la financiación de un estudio de cine. Por primera vez, un afroamericano contaba la historia con su punto de vista, llegando a las grandes salas y consiguiendo apoyo de los estudios. La irrupción de Gordon Parks, a finales de los 60, abrió una puerta para que los trabajadores audiovisuales afroamericanos pudieran insertarse en la industria. Este fue un avance importantísimo que, si notamos bien, estaba acompañado por ciertas actitudes revolucionarias y cambiantes de la época. Finales de los 60, principios de los 70, se caracteriza por grandes cambios a nivel estructural de muchos tipos, entre ellos la lucha por los derechos de los afroamericanos. Pero así como el racismo no se terminó ni en la década del 60, ni el 70, ni el 80, también se siguió viendo reflejado en el cine, pero esta vez de una manera distinta. El paradigma claramente cambió. Ahora hay hombres y mujeres afroamericanos exitosos dentro del Star System hollywoodense, e inclusive hay técnicos, directores, fotógrafos, guionistas trabajando para la industria. Pero el racismo seguía. ¿Cómo? De una manera blanda, quizás un poco más sutil o perspicaz. Me encanta la palabra perspicaz, la amo y creo que hice todo este video para decir perspicaz. Para poner un ejemplo, en la década del 80 se pusieron muy de moda las buddy movies, que básicamente son dos protagonistas que van como juntitos a la par en una trama en la que tienen que resolver cosas. Generalmente son thrillers o policiales, básicamente son los dos protagonistas. Pero siempre uno de esos dos es un poco más importante. Y en las buddy movies, generalmente si había un blanco o un afroamericano, digamos que el protagonista verdadero era el blanco. De hecho, de ahí sale un poco el prototipo de el negro que muere en las películas, que en un momento hasta se hizo una página de memes en Facebook. Esto me hace quedar muy viejo, ya sé, pero bueno, pasó. Justamente se hace un meme o un chiste común porque la convención se estableció.
Este tipo de actitudes yo las catalogaría como racismo blando, porque si bien ya había una gran apertura de posibilidades para los trabajadores audiovisuales afroamericanos, seguía habiendo discriminación a nivel conceptual y fílmico sobre todas las cosas. Pero acá viene otro nombre clave que viene a patear el tablero y a prenderlo fuego para cambiar la concepción del cine afroamericano de una vez y para siempre. A finales de los 80, un graduado de la Universidad de Nueva York irrumpe en la escena del cine independiente norteamericano, no solo con un punto de vista propio de la comunidad afroamericana, sino con un planteo estético absolutamente original. Estoy hablando de Spike Lee. Además de putearse con estrellas de la NBA en los 90, el bueno de Spike fue fundamental para todo el arte afroamericano. Por primera vez se puede hablar de un estilo afroamericano a la hora de filmar. No solo contar con estrellas consagradas y directores en los estudios, sino ofrecer una estética propia en la pantalla grande. Spike Lee condensó el activismo y una búsqueda estilística, abriendo paso al cine cultural afroamericano de un modo único. Spike Lee irrumpe en la escena a finales de los 80, principios de los 90. Esto coincide con la explosión del movimiento del rap y el hip hop en la escena mainstream de la música popular. Este fenómeno en conjunto hace que los valores y la cultura afroamericana popular se reivindique y se ponga en los primeros planos de todos los canales y de todas las salas de cine. Había una reivindicación de la cultura afroamericana y además se había encontrado una identidad cultural. Hablando específicamente del cine, Spike Lee logró plasmar la cultura popular de un modo autoral. Le dio un estilo, le dio herramientas estéticas. Ahora no solamente hay actores y técnicos ejecutando la cosmovisión más clásica de Hollywood, sino que ahora se puede hablar de una estética afroamericana, que sin lugar a dudas es una de las cosas más difíciles de conseguir. No por una cuestión de derechos, sino porque tiene que haber un contexto creativo que permita poder hacerlo. Es por eso que hoy no nos sorprende tanto que alguien como Jordan Peele sea exitoso y que tenga un lugar preponderante en los lugares de premiación, claramente con influencias de estos movimientos que mencioné anteriormente. Durante estas últimas 2 décadas hubo un trabajo de reivindicación, no solamente de la cultura afroamericana, sino de un montón de minorías. Se empezó a problematizar el hecho de la invisibilización. Y a partir de ahí, si bien hay ciertos actos de hipocresía y contradicción, los espectadores empezamos a darnos cuenta que no es lo mismo el punto de vista de un hombre blanco en Estados Unidos, por más buena intención que tenga, y de un afroamericano. Y que lo importante es dejar que todos esos puntos de vista confluyan en un lugar de expresión. Que quien quiera decir algo lo pueda decir y tenga la posibilidad de ser escuchado. Esto que parece una obviedad y una tontería no está tan claro, si no, no hubiese pasado lo que pasó con George Floyd. El racismo contra el pueblo afroamericano es un conflicto que Estados Unidos todavía no ha resuelto. Y es un conflicto que refleja la crisis del racismo en general. Como dije al principio del video, todos los países y todas las culturas tenemos un mea culpa. Siempre hay un dominador y un dominado. Y esto no es parte de un discurso que intenta ser políticamente correcto, empático o de moda. Simplemente es dejar en claro la importancia de dar igualdad de posibilidades a todas las minorías para que puedan expresarse. Si hay algo que quedó demostrado por los hechos sucedidos hace un par de semanas, es que a pesar de todo esto, que quizás ahora nos parezca caricaturesco y ridículo, todavía no hay igualdad entre hombres blancos y afroamericanos. Bueno, vamos llegando al final del video. Seguramente hay varias películas en las que por ahí ustedes están pensando y no aparecen en el video, así que por ahí estaría bueno que las mencionen si creen que es importante. Y además también pueden aprovechar el box de comentarios para pedir algún tema que les interese, que por ahí pueda llegar a tratar. No les prometo nada. Esto claramente es una dictadura mía. Después de todo lo que dije, me contradigo al final del video. Claramente, cuando me quede sin temas y no se me ocurra nada, voy a poder robar viendo los comentarios. Si quieren, pueden suscribirse al canal y van a estar al tanto de cuando salgan nuevos videos. Le pueden dar clic a la campanita que les va a avisar.
con un comentario, un like, una suscripción, ya me están ayudando un montón. Y nos vemos en el próximo video de El Cine y. Adiós.